Pastora Clara Briceño, hija y servidora de Dios, esposa, madre de 4 hijos y recientemente abuela de Pablo, economista con especialización en gerencia de recursos humanos, especialización en desarrollo personal y familiar, y tiene un doctorado en teología de la Universidad de Giglio, pastora del Ministerio de Parejas de la Iglesia Ecofamiliar. Desde hace 12 años su vida cambió al conocer a Jesús y desde entonces le sirve al Señor junto con su esposo, realizando encuentros de parejas y teniendo a cargo la programación de los cursos prematrimoniales. Bueno, ¿y dónde está la alegría de las hijas de Dios? Amén, amén. Qué bendición. Qué tremendo, qué tremenda palabra. La verdad estuve quebrantada todo el tiempo y estoy así todo el tiempo desde anoche. Ha sido un tiempo maravilloso y yo creo que cada una de nosotras el Señor ha estado hablando en nuestras vidas. ¿Es así? Viendo lo especial y todo lo que Dios nos está hablando a cada una de nosotras. Amén. Recordaba en este momento la palabra en el libro de Isaías 49, creo que 16, que nos dice el Señor: yo te tengo escrita en la palma de mi mano. Tu nombre está escrito en la palma de mi mano. Cuando yo leí esta palabra hace muchos años, eso fue para mí tremendo. Les quiero contar ese testimonio. Fue algo tremendo porque el Señor empezó a darme esa identidad y empezó a mostrarme quién era realmente yo para Él. Y hoy puedo decirles, es mi papá. Ese Dios todopoderoso, como siempre les he dicho, ese Dios todopoderoso que nos mostraba ahorita Laurita, que hizo los cielos, la tierra, que hizo absolutamente todo, les puedo decir, es mi papá. Y por eso digo que y por eso les digo que de verdad he estado muy quebrantada desde anoche. Y dicen que las presentadoras no lloran, pero aquí estoy. De verdad ha sido algo tremendo, tremendo lo que Dios ha hablado a mi vida. Amén. Bueno, y pues nada, seguimos con la alegría y vamos a recibir a nuestra amada pastora Clarita Briceño con un gran aplauso. Bueno, buenas tardes a todas. Bueno, ¿qué puedo decir? Mientras estaba ahora Laurita predicando y yo estaba allá escuchando, pensaba que estar aquí es un privilegio maravilloso. Anoche tuve que llegar a orar, les cuento, porque después de esa palabra que recibimos anoche, dije: Señor Jesús, algo tienes que hacer tú mañana ya. Y yo pensaba que en este momento cuando estaba Laurita predicando, que es un privilegio muy grande estar aquí, pero es un privilegio más grande estar allá, sentadas recibiendo esa palabra del Señor completamente, o sea, con nuestra atención puesta completamente en lo que Él tiene que decirnos a cada una de nosotras, recibiendo esa ministración de cada mujer que se ha parado aquí. Eso es un privilegio muy grande. Cada una de las que está aquí es traída por el Señor. Él ha hecho todo para que estemos acá. Y yo pensaba en la palabra y en todo, cómo ha sido como la secuencia desde anoche, y hemos hablado, el Señor nos ha hablado de identidad, ¿cierto? De la necesidad que tiene la mujer hoy de entender cuál es su identidad. Pero hoy el Señor nos va a hablar de algo, y de ahí el nombre de esta palabra, la mujer reflejo del amor de Dios. Hoy vamos a condensar todo eso que hemos escuchado hoy, porque finalmente el ser hechas por el Señor nos da un privilegio, nos hace la cerecita del pastel, como dice la monita, cuando el Señor hizo la creación, pero nos da una responsabilidad, nos implica una responsabilidad muy grande, y es ser reflejo de ese amor. Amén. Entonces vamos a ponernos en pie un momento más y vamos a leer la palabra para iniciar. Vamos a ir al libro de Juan. Vamos a ir al libro de Primera de Juan. Ay, espero que se me perdió. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: Amados,
Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuántas conocen a Dios acá? Amén. Este tiempo nos ha permitido conocerlo aún más, ¿cierto? Dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos, papito Dios, en esta tarde, Señor. Te damos toda honra y toda gloria a ti, precioso Jesús. Te damos gracias porque has sido tú quien ha permitido este tiempo maravilloso, Señor. Gracias porque todo lo has puesto tú. Tiempos, finanzas, Señor, todo, el cuidado de nuestros hijos, todo lo que, Señor, nos ha permitido llegar aquí ha sido gracias, Señor, a ti. Esa voluntad, el querer, el hacer, el corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, lo has puesto tú, Señor. Por eso en este tiempo, papito Dios, nos entregamos a ti, te pedimos que nos sigas hablando de una manera poderosa, Dios, que sigas, Señor, trayendo tu voz audible a nuestros oídos, Señor, pero sobre todo a nuestro corazón, papá. Te damos gracias, te alabamos, te glorificamos, Señor, y oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando yo veía el nombre del Congreso, el reflejo, me devolvía unos años atrás, en mi época de adolescencia, no hace mucho, realmente, en mi época de colegio, y yo pensaba que siempre hubo algo que yo anhelé. No conocía de Dios, yo conozco a de Dios hace 12 años, y en ese tiempo yo no conocía de Dios y yo anhelaba algo en mi vida y era ser una mujer amorosa, ¿sí? Fui una mujer de un temperamento fuerte, fui una mujer dura muchas veces, pero en mi corazón, por esa naturaleza de la creación de Dios, yo anhelaba ser amorosa. O sea, yo veía, tenía referentes, profesores, no sé, gente que tenía a mi alrededor, y yo me impactaba mucho aquellas mujeres que eran muy tiernas, muy delicadas, muy suaves, como con ese espíritu apacible. Y yo dentro de mí decía, wow, o sea, yo quiero ser así, qué chévere, me atraía mucho eso. Y eran mi referente. O sea, yo quería reflejar eso en mi vida. Pero luego cuando volví a la realidad decía, bueno, pero así no soy yo. Sí, entonces, esos son ellas, muy chévere, es su carácter, es su forma de ser, y yo como que seguía adelante. Y terminé convenciéndome por muchos años de lo que el mundo decía de mí. O sea, esa idea, cuando uno obviamente tiene unos actos unas actitudes, pues la gente empieza a generarse una idea errada de lo que somos nosotras. Y entonces empecé a creerme todo eso que me decían, es que eres de mal genio, es que eres dura, es que eres de un temperamento así, así, así. Obviamente era pues resultado de todas mis acciones, pero yo me lo creí hasta el momento en el que conocí al Señor, hace 12 años. Y ahí empezó un tema muy fuerte, yo lo llamo una crisis de identidad. Por eso me impacta mucho todo lo que el Señor ha venido hablando estos días sobre identidad, porque impresionante. O sea, yo decía, Dios mío, o sea, si yo hubiera sabido esto desde que nací, desde chiquitita, me hubiera ahorrado una cantidad de cosas, porque yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo no soy eso que el mundo me decía. Y fue impresionante. Empezó esa crisis de identidad, ¿cierto? Y empezó un proceso de morir a eso. Y sabemos que morir implica dolor y una lucha, y fue un sentir todo el tiempo de yo no puedo con esto, de caer y volverme a levantar, de decir constantemente, pero si yo soy esto en Cristo, porque yo vuelvo a hacer lo mismo, porque me da tanta rabia esto, porque sigo entrando en ira cuando se supone que yo soy creación de Dios y que el amor del Padre está en mí. Y era impresionante el proceso de elaboración de esa nueva yo. Por eso cuando Laurita hablaba y mostraba el proceso de elaboración de esos vestidos, pues nosotras estamos en ese proceso y vamos a continuar en ese proceso.
Pero hay algo que no se nos puede olvidar y es, uno, esa identidad, ese amor del Padre que quiere que nosotras reflejemos todo el tiempo. Eso es como lo que yo quiero que hoy cada una de ustedes se lleve. El amor del Padre debe ser algo que sea una constante en nuestra vida. Porque vamos a ver algunas características, porque el Señor nos pide muchas cosas, ¿cierto? O sea, no nos pide solamente que seamos amor, 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 amor. En ese proceso que Él tuvo de creación de esa mujer maravillosa, de esa creación hermosa, completa, en donde participó Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues nos creó también con tantas maravillas que también nos pide muchas cosas, ¿cierto? ¿Cuántas saben que a veces ser mujer es difícil, es duro, ¿cierto? ¿Cuántas no se han sentido agotadas al final del día y dicen, no, ¿qué estaría pensando Dios con todo? ¿Será que yo sí puedo con todo esto? O sea, estamos levantadas desde las 4 de la mañana, nos acostamos a las 11 de la noche. Ayer estábamos aquí en la noche con algunas discípulas y ellas estaban al lado mío y las estaban llamando los hijitos de, ¿ya vienes, mami? ¿Ya vienes? Y ellas dicen, es que acabé de salir. O sea, es una responsabilidad muy grande, lo vivimos todo el tiempo. Para poder estar sentadas aquí, no fue como que me levanto, me baño, me maquillo, me arreglo, salgo y chao, por favor, échenle ojo a los niños. No, ¿verdad? Nos tocó dejar todo organizado, el desayuno, el almuerzo, la cena, con quién los dejo, acuérdense, instrucciones, una cosa que llegamos acá y nos sentamos y ¡ay! ¡Wow! La logré, ¿cierto? Es impresionante lo que el Señor nos pide. Por eso yo quiero que vayamos al libro de Proverbios 31, porque este libro habla de la mujer virtuosa, ¿cierto? Yo leía un título que tenía y decía, elogios de la mujer virtuosa. ¿A qué? Nos dan unas características que el Señor dice que debemos tener para que nos elogien. Y yo decía, wow. Vamos a ir a Proverbios 31 y vamos a leer el versículo 11. Proverbios 31, versículo 11. Les voy a leer el 10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y wow, yo creo que sí, ¿quién la hallará? Porque no es fácil. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y yo creo que aquí estamos las virtuosas. Aquí todas somos virtuosas. El solo hecho de estar aquí sentadas ya nos hace virtuosas. Dice el versículo 11 y va la primera característica. El corazón de su marido está en ella confiado. Y esto es tremendo. Porque yo pensaba y yo decía, cuando yo llegué a los pies del Señor, ¿por qué llegué y por qué empecé a cambiar y a creer y a hacer todo lo que Él me decía en su palabra a través de los pastores, de toda la gente? Porque confié en Él, ¿cierto? ¿Por qué confié en Él? Porque me amó, porque no me juzgó, porque no me criticó, porque no me señaló, simplemente me amó. Y eso es generar confianza. Entonces, ¿estamos nosotras generando confianza en nuestros esposos? Ellos se pueden sentir tranquilos en nosotras y confiar en nosotras. ¿O somos de las que cada vez que Él nos va a decir algo estamos como tigres? Porque aquí lo que nos dice el Señor es que la mujer virtuosa hace que su esposo en ella esté confiado, ¿cierto? Eso también nos implica una responsabilidad y es ¿cuál? Nuestro hogar. Mi esposo sale tranquilo y está confiado en que yo estoy en mi casa, ¿cierto? Cuidando a mis hijos, confía en que yo estoy arreglando mi casa, confía en que yo estoy teniendo al día, si tengo esas finanzas, manejándolas yo, pagando servicios. Él está confiado en eso. Por eso sale tranquilo. Y que a mí me encanta Jorge porque cada vez que le preguntan, dice, es que Clarita, no, Clarita en la casa, no, es que Clarita, y Clarita a veces tiene sus crisis en la casa de decir, por todo lo que estudié y todo, ¿qué hago? O sea, hay momentos en los que uno es una carga difícil y vamos a ser honestas porque estamos en ese proceso, pero la mujer que hace que su esposo esté confiada en ella, ¿saben cuál es? La que camina firme con el Señor. Eso es lo que realmente hace que mi esposo esté confiado en mí.
porque Él sabe que a pesar de esos momentos de debilidad, me basta su gracia. Y vuelvo a retomar ese camino y vuelvo a caminar derecho y a decir, Señor, gracias. Gracias por esos hijos, gracias por ese esposo, gracias por mi casa, gracias porque si hubiera seguido en el mundo tal vez hubiera hecho una profesión afuera y ¿qué hubiera pasado con mi casa? O sea, es tremendo en ese versículo nomás todo lo que podemos nosotras sacar. Y vamos a leer 5. De ese primero nomás ya tenemos una tarea impresionante. Vamos a ir a Proverbios 31:13. Y este lo leí Alejita cuando estaba en el conversatorio. Dice el versículo 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. O sea, debemos también aportar, pero aportar también desde nuestra casa, con nuestras finanzas. O sea, ¿cuántas decimos, listo, voy a trabajar, voy a mirar qué hago para ayudarle a mi esposo, pero en mi casa estoy desperdiciando la comida? O estoy tal vez comprando más costoso de lo que debería, o estoy comprando cosas que no necesito. Hay que ser sabias para eso. Claro, trabajamos y diariamente trabajamos. ¿Cuántas saben que el trabajo de la casa es un trabajo fuerte? Pero es lo que el Señor finalmente ha hecho de nosotras. Amén. Vamos a ir a Proverbios 31, versículo 20. Versículo 15, primero veamos el 15, dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Como por si fuera poco nos pide que seamos también bondadosos y que atendamos también a las personas que nos ayudan. Dice, da de comer aún en la noche a su familia. Somos las últimas en acostarnos y las primeras en levantarnos. Y yo no me estoy quejando, yo quiero que me entiendan. Quiero que leyendo estos versículos de Proverbios entendamos que el Señor nos ha hecho con esa fortaleza, que el Señor nos ha dado las capacidades para hacerlo y que lo debemos hacer, vamos a ver más adelante, en amor. ¿Por qué? Porque Él así nos lo pide, ¿sí? Aquí estamos simplemente recordando lo que ya sabemos. ¿Cuántas ya sabían todo esto? ¿Cuántas lo ponen en práctica? Amén, todas lo ponemos en práctica. Proverbios 31:20 dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Somos mujeres dadivosas, ¿cierto? Somos mujeres generosas, somos mujeres que tenemos misericordia con el otro, que tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro, tenemos empatía, tenemos la capacidad y la humildad de no señalar al otro, porque tal vez ese mismo error lo estoy cometiendo yo y no me he dado cuenta. A veces nos damos muy duro nosotras mismas y eso no puede ser, porque aquí nos dice la palabra en el libro de Primera de Juan, amémonos unos a otros, y amarnos es poder tener misericordia los unos con los otros, porque eso fue lo que hizo el Señor. Y versículo Proverbios 31:21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y esto se llama fe, esto se llama creer en que Dios está haciendo una obra en mi vida y en la vida de mi familia. O sea, el Señor nos pide que no tengamos temor. Y para no tener temor necesitamos tener una comunión con Él, necesitamos estar en oración, necesitamos estar firmes caminando con Él. Es la única manera. Es la única manera de tener fe en que nuestros hijos no van a pasar necesidad, en que en el día malo ellos van a salir adelante porque nosotros los tenemos cubiertos con nuestras oraciones. Entonces fíjense la responsabilidad tan grande que tenemos nosotras como creación maravillosa de Dios. Gloria a Dios. Creo que el Señor nos ha preparado con estas 3-4 charlas anteriores para que podamos tener esa identidad y tener claridad, y damos gracias a Él. Pero también nos pide que ejerzamos esa influencia. Recuerdan que el viernes la pastora nos hablaba de influencia, que ejerzamos esa influencia dentro de nuestros hogares, porque el Señor no nos dio una empresa, el Señor no nos dio solamente un negocio, Él nos dio una familia, y esa familia debe ser influenciada por mí. O sea, es que es impresionante. O sea, lo que yo haga, y me encanta ver las historias de Laurita con su bebé, porque es ver a Laurita chiqui, ¿sí? O sea,
esa gorda habla, ella es impresionante, o sea, cuenta las historias bíblicas de una forma y yo digo, son influencia, pero ¿quién es su mamá? Que es la que está en su casa. Pues nosotros, nuestras hijas, mujeres y también nuestros hijos, o sea, somos influencia sobre ellos. ¿Qué influencia queremos ser para ellos? Eso es una pregunta que nos debemos hacer. Vamos a ir al libro de 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, versículo 1 al 3. Y aquí viene la pregunta. Esto lo estamos haciendo, estoy segura, cada una de nosotras como mujer. La pregunta es ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Está siendo agradable al Señor? Dice el versículo 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a leer hasta ahí. Y esto me parece impresionante y me ponía a mí, me confrontaba mucho, a pesar de que esta palabra la he leído muchas veces, y es ¿cómo estoy haciendo yo todas estas tareas y todas las otras que el Señor me pide que haga? ¿Cómo estoy manejando yo mi hogar? ¿Cómo estoy manejando yo mi ministerio? ¿Cómo estoy haciendo cada labor que me pide el Señor que yo haga en esto? ¿La estoy haciendo con el amor que Él me pide? ¿La estoy haciendo realmente siendo el reflejo de Dios en cada una de esas actividades? ¿O me estoy levantando en la mañana de mala gana? O estoy cogiendo esa alarma del celular y me estoy levantando con rabia y digo otra vez, otro día. O estoy levantando a mis hijos con rabia también y obligándolos y apurándolos. Y estoy despachando a mi esposo, ¿cómo? Con amor. Cuando mis hijos me preguntan algo, ¿cómo les estoy respondiendo? Con amor. Cuando llego a la iglesia y me saludan, ¿cómo estoy respondiendo yo a todo eso? ¿Con amor? ¿O estoy haciéndolo porque es que me toca? Porque es que tengo que dar un testimonio. Esa es la pregunta que yo creo que el Señor quiere que cada una de nosotras nos hagamos, porque hay una responsabilidad muy grande y es la de ser el reflejo de Dios. Ese debe ser nuestro referente. Y por eso yo les decía, cuando yo llegué a los pies del Señor, cuando lo conocí, ya dejó de ser mi entorno, ya dejé de buscar afuera el reflejo, mi referente, sino empezó a ser Él. Él mi filtro, Él mi referente, Él quien guía cada cosa que yo hago para poder ser su reflejo. Y eso creo que, mujeres, es lo que el Señor quiere que hoy nosotras entendamos después de tener clara nuestra identidad en Él. Esto no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar porque el día a día no es fácil. Porque la vida no es fácil. Vivimos en un mundo y si hacemos una radiografía en este momento de nuestra sociedad, terminamos diciendo no vale la pena nada. La semana pasada escuchaba noticias en la radio y el 25 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. Y yo decía, es paradójico que la obra de Dios, que su obra perfecta, maravillosa, que somos cada una de nosotras, tengamos un día en donde se conmemora la no violencia contra la mujer. O sea, ¿por qué pasa? Porque hay mujeres violentadas, porque hay mujeres abusadas, porque hay mujeres abandonadas. O sea, es paradójico. En un mundo en el que el Señor está, un mundo que Él creó, pero no necesariamente en el que Él está en todos lados. Y la respuesta es precisamente eso. Dios no está en todo lado. No le permitimos al Señor que esté en todos los hogares. Y esa es otra responsabilidad grande que tenemos cada una de nosotras. Hacer que el Señor a través de su Espíritu esté en nuestros hogares. Que ese hogar realmente sea una hoguera
pero que enciende el Espíritu Santo, que sea nuestro Señor el que está en medio. Amén. Yo cuando llegué, yo insisto en que llegué a los pies del Señor, caminando después con Él, en esos momentos en los que uno dice, ay, no es fácil caminar con el Señor, siguen problemas, siguen cosas, estoy en mi proceso. Yo le decía a Dios, bueno, ¿y qué? Entonces, ¿qué esperas tú de mí? Y Él traía a mí el versículo que está en Primera de Pedro, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso me parecía maravilloso porque yo me sentía realmente como una forastera en este mundo. Toda mi vida me sentí forastera, incluso hasta dentro de mi propia familia. Mis hermanos eran diferentes. Mis hermanos, o sea, todos de la misma mamá, todos del mismo papá, pero parecíamos extraños en muchas cosas. Y yo recibí siempre burla de parte de ellos. Yo era la complejada, yo era la que estar aquí es un privilegio, pero ha sido una responsabilidad muy grande, que de verdad el Señor me ve de una forma, porque se los digo, yo pasar adelante, hablar delante de 2 o 3 personas, no lo hacía. Ellos se reían mucho de eso porque cuando hacíamos reuniones en la casa y todo eso, bueno, entonces Mirella, me decían, yo soy Clara Mirella, me decían, Mirella va a hablar, quiere unas palabras, pero era burlándose porque yo era completamente tímida dentro de mi propia familia. Y hoy en día veo lo que el Señor ha hecho. Ay, el que esté aquí de pie, yo digo, Señor, sí, o sea, es impresionante. Pero siempre me sentí forastera en todo lado. En el colegio también me sentí muy, o sea, parte, era como si yo tuviera una barrera invisible que no permitía que nadie se acercara a mí, como que todo el mundo además me rechazaba, hacían fiestas y no me invitaban. O sea, era una cosa impresionante, era un tema impresionante, que cuando llego aquí y empiezo a ver el amor de Dios en todo el mundo, pues no fue fácil al principio, pero lo entendí. O sea, es impresionante lo que el Señor hace en tu vida cuando tú se lo permites, cuando tú le crees. Es una maravilla. Por eso que Él nos hable de identidad durante todo este tiempo, es porque sabe que necesitamos entender eso. Necesitamos con todo nuestro corazón tener claridad de lo que somos en Él. No hay otra manera, y démonos por privilegiadas completamente de que estamos aquí, porque Él nos va a usar de una manera poderosa para hacer que esto que está pasando en esta sociedad se transforme. Cada una de nosotras es una familia, es una generación. Yo nomás tengo 4 hijos, un nieto y lo que viene. Próximamente otro matrimonio, próximamente otros hijos, más hijos de Ana. O sea, solamente yo. Entonces, imagínense, miren a su alrededor cuántas mujeres hay aquí. O sea, somos la herramienta que el Señor está usando y nos está preparando para transformar y cambiar la vida de nuestras familias, de nuestras generaciones y de lo que vienen adelante. Me impactaba la pastora Igna el viernes cuando decía y contaba su testimonio de que sus nueras y sus nietos hablaban de ella y que ese era realmente su regalo y como que sentía la presencia de Dios cuando ella veía que había dejado huella en cada uno de ellos. Y yo decía, yo quiero eso también. Yo quiero que un día mis hijos puedan decir, ay, wow, mi mamá, mis nietos, que mis nietos quieran ir a mi casa porque saben que ahí hablamos palabra, leemos, estudiamos, bailamos, danzamos para el Señor. O sea, yo quiero eso. Yo quiero que la huella que yo deje, como decía la pastora, no sea en la arena, sino sea una huella firme en el corazón de cada uno de ellos. Por eso quiero retomar el versículo que leímos al comienzo, primera de Juan 4, 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que si yo no soy amorosa, si yo no soy una mujer que entrega al otro, yo no soy una mujer que reflejo ese amor,
según lo que dice este versículo, es que yo no conozco a Dios, ¿cierto? Porque Dios es amor, ¿cierto? Y el amor es suyo. O sea, aquí nos está diciendo, porque Dios es amor. Perdón, que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, o no conozco a Dios o algo está pasando en mi vida. Pero yo estoy segura que aquí todas conocemos a Dios. Y Él por eso nos dice, seamos esforzadas y valientes, porque muchas veces no es fácil con todo lo que pasa en nuestro entorno, con toda la responsabilidad, con todas las cosas que el Señor ha hecho que nosotras, lo que el Señor quiere que nosotras hagamos no es fácil, pero siempre con la identidad clara y sabiendo que el amor de Dios debe estar en nosotras. Eso no se nos puede olvidar nunca, amén. Yo traje un video que quiero que veamos, porque esta segunda parte, ya sabemos qué es lo que el Señor quiere, y quiere que nosotras seamos amor y reflejemos su amor, ¿cierto? Pero vamos a ver algunos pasajes de la Biblia en donde Él nos muestra su amor, porque si alguien nos ha amado, como ya lo hemos visto, es Él. Pero Jesús, por su paso aquí en la tierra, demostró ese amor. Saben que el Señor fue en contra de muchas cosas que el hombre creó aquí por la mujer. Y vamos a ver un video que creo que ya muchas lo hemos visto, pero que me pareció espectacular, y luego vamos a ver por qué, amén. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. A cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Bueno, y yo pensaba,
dice la palabra que estaba en medio de escribas y fariseos, de gente, de hombres además, que conocían de la palabra, que sabían de la ley. Y yo les decía que el Señor, durante su paso por la tierra, se enfrentó y sobrepasó los límites impuestos por el hombre por defender a la mujer. Y eso nos da más argumentos para entender cuál es nuestra identidad en Él. Y eso nos da más argumentos para saber que nos ama con todo su ser. Eso es impresionante. Y ese video muestra a una mujer completamente vulnerable, una mujer encontrada en el acto mismo del adulterio. Muy seguramente venía desnuda, obviamente para el video ahí no la sacaron así, pero la debieron haber traído como estaba, en paños menores, no sé, porque lo que ellos querían era acusarla, señalarla, resaltar su pecado, y pusieron a Jesús como entre la espada y la pared, porque ellos mismos le mencionan la ley. En la ley dice, pero ¿qué hizo Jesús? Y yo me lo imagino agachado, ahí, tranquilo, pensando, yo creo que sufriendo hasta por esa mujer y lo que ella estaba sintiendo, porque él sí lo sabía. Y él se levanta y lo que hace es defenderla, devolverle su dignidad. Cuando les pregunta que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, lo que está diciendo es: ella no es más indigna que cualquiera de ustedes. Todos tenemos pecados, todos pecamos, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cosas que resaltar de este pasaje, muchas. Una, cómo el Señor nos defiende, cómo el Señor se levanta, no se deja intimidar por nadie y defiende a su hija amada. Y dos, no importa cuál sea tu pecado, no importa, solo tú lo sabes, solo yo lo sé, solo en la intimidad nuestra y con el Señor lo sabemos. No importa cuál sea, el Señor siempre te va a perdonar si te arrepientes de corazón. Siempre, siempre, no dudes en volver a los brazos del Padre. No dudes en regresar cuando has fallado y te has ido y lo primero que te dice el enemigo es: no vayas allá porque ya todo el mundo te va a mirar, toda la congregación te va a juzgar. Y tú te imaginas regresando el domingo a congregarte y encontrarte con la que te va a preguntar alguna cosa que te va a recordar tu pecado. Ese es el enemigo que quiere separarte del amor de Dios, porque lo que Él nos dice es que Él siempre nos va a perdonar y Él no nos va a juzgar, y con los ojos puestos en Él siempre. Firmes, consecuencias, sí, nos tenemos que enfrentar, vamos a tener que, sí, pero siempre somos sus hijas y seguiremos siendo sus hijas, amén. Vamos a ver la segunda historia está en el libro de Juan 4, la mujer samaritana, y este libro es espectacular. Me buscamos aquí Juan capítulo 4. Solo quiero que leamos un versículo de allí, pero esta es impresionante esta historia, y el versículo quiero que leamos es el versículo 4, capítulo 4, versículo 4, dice: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Una mujer pecadora también, porque el Señor le dice, como para adelantarnos en la historia, era una mujer, como dice el pastor, de dos en conducta. Una mujer que había tenido 5 maridos y ninguno era su marido, decía su esposo, porque se había separado, porque no se había casado, sino que convivía con ellos. Y ella sale a una hora en donde nadie más, ninguna otra mujer sale porque el rayo del sol a esa hora era impresionante. Entonces ella busca por su pecado un tiempo en donde no se encuentre con nadie, porque el pecado en esa época era completamente rechazado. No es como ahora, ¿cierto? Era juzgado. No es como ahora que pecan y pecan y pecan y no pasa nada, es normal, es chévere, ¿sí? En ese momento ella lo que buscaba era estar solita. Y dice la palabra de Dios aquí que él, después de estar ministrando con sus discípulos,
¿cierto? Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea, ya había pasado por ahí, pero volvió y pasó. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y me parece tan lindo porque esto lo propició el Señor. Él se devolvió solamente para encontrarse con esa mujer y sostener esa conversación que él tuvo. ¿Y por qué sería que hizo eso? Porque la amaba, porque sabía que lo necesitaba, porque el Señor propicia esos momentos, que a veces nosotras no somos tan sensibles a eso, que a veces evadimos esos momentos, pero el Señor sí los propicia. Este es un momento que el Señor propicia. ¿No creen que es de gran bendición estar con mujeres aquí recibiendo palabra para solo las mujeres? Eso es una maravilla, eso es una bendición, es algo que el Señor ha hecho. Hemos sentido la presencia del Espíritu Santo. Nicky estaba ministrado con la presencia del Señor aquí en medio de nosotras. Wow, o sea, ese fuego debe permanecer en nosotras, porque el Señor sí quiere y sí propicia momentos. ¿Sabían ustedes que en esta historia, esa conversación que él tuvo con esta mujer es la más larga que muestra la palabra de Dios que el Señor ha tenido con una sola mujer, con una sola persona? Es decir, hay muchos pasajes donde el Señor habla, pero esta es la conversación más larga que él sostuvo, que se registra en la palabra, y la sostuvo con una mujer. Él habló con ella. Se tomó su tiempo en ese calor, en ese momento. Yo creo que él estaba cansado de donde venía, y se toma el tiempo para hablar con ella. Es impresionante. Adicional a eso, leamos el versículo 25 y 26 de este mismo libro de Juan, capítulo 4. Dice 25, le dijo la mujer, esta mujer samaritana: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y le dice Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Qué pasó aquí? Que el Señor le revela a una mujer por primera vez que Él es el Mesías. Y yo digo, ay, Señor, o sea, ¿quieren más argumentos para saber que el Señor nos ama? Que somos su obra maravillosa, su especial tesoro. O sea, somos especiales, muy, muy especiales para el Señor. Vamos a ir a Lucas 8, 1 y 3. Ya vamos a terminar, nos quedan 2 historias muy cortitas. Y este me parece lindo porque en esta historia el Señor invita a las mujeres a servir en su ministerio. Listo, ¿cierto? O sea, lo que nos dicen que la mujer no, que la desigualdad, que es que aquí no puede, que es que la mujer no puede predicar, que es que la mujer no puede hacer, muchas cosas se hablan sobre eso. Pues aquí resulta que el Señor invita a las mujeres, camina con ellas dentro de su ministerio. Lucas 8, 1, 13. Ay, espérenme un segundito. Lucas 8, 1, 3 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. O sea, él llevaba a sus 12 ahí, hombres, todos hombres alrededor, porque uno podría decir, bueno, y el Señor no tenía ni una mujer en su ministerio. No, sí tenía, solo que estaba responsabilizando al hombre de lo que tenía que hacer, de llevar la palabra. Les estaba enseñando y los estaba formando. Sino que como las mujeres somos tan berraquitas, estábamos ahí detrásito escuchando para nosotras también hacerlo. Y a él le agradaba eso, porque miren lo que dice en el versículo 2: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, el Señor estaba ahí con ellas, Él sabía, se sentía apoyado. Tremendo. O sea, el Señor sí quiere que nosotras estemos en el ministerio, que el Señor sí quiere que nosotras sirvamos, espera que nosotros lo hagamos. Amén.
Amén. Yo quiero que me digan amén duro en esta parte. Porque yo quiero que hoy salgan mujeres, mejor dicho, empoderadas. ¿Pero para qué? Para servir. Porque nuestra casa muchas veces la tenemos clara. Creo que todas la tenemos clara. Y luchamos por eso. Y servimos en nuestra casa. Pero el Señor quiere que nosotras sirvamos también en nuestro ministerio. Que tomemos esa bandera del Señor y empecemos a llamar a esas otras mujeres que en este momento están afuera sin conocer esto, sin recibir este banquete. Esas mujeres que tal vez están afuera arreglándose para irse de rumba a tomar trago, como en algún momento yo también lo hice. En esa predicación de esta mañana de la pastora Clara, yo decía, Dios mío, o sea, impresionante, os está contando mi vida. Así éramos. Y tal vez muchas también se sintieron identificadas, y muchas más allá afuera en esa misma situación, porque no conocen la palabra de Dios, porque necesitan una mujer empoderada para que le hable de Dios, para que le diga, mira, esto es así, mira, tu identidad es esta, mira lo que está pasando con tu casa, mira lo que el Señor necesita de ti. Entonces eso es lo que el Señor quiere hoy, que salgamos empoderadas para reflejar su amor, para poder llevar la palabra, para que de eso que hemos recibido lo podamos dar a otras y podamos salvar hogares, generaciones. Eso es lo que quiere el Señor, ese ministerio. Y por último, otra historia maravillosa, ¿cierto? Está en Juan, en Juan 20:16, y Él confió el mensaje más importante de la historia a una mujer. ¿A quién? A María Magdalena. Él fue y le llamó a María, se le permitió a María Magdalena llegar ahí a ese lugar a donde él estaba, donde lo habían enterrado, ¿cierto? Y le envía el mensaje, le dice que vaya y lleve a sus discípulos el mensaje de su resurrección. Vamos a leerlo, Juan, es que estoy enredada aquí con Juan 20:16. Juan 20:16 dice: Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, le está revelando esa resurrección y le está diciendo, ve y se lo dices a ellos. Él sabía que ella iba a ser, y no porque fuera chismosa, sino porque él es obediente, ¿cierto? Él sabe que las mujeres somos obedientes y le dice a ella, ve y lo haces. Él tenía la certeza de que esa tarea que él le estaba encomendando, ella la iba a hacer, porque era demasiado importante. Y el Señor hoy sabe perfectamente que la tarea que hoy estamos recibiendo de su parte aquí, nosotras la vamos a salir a hacer. ¿Cuántas se comprometen a salir a hacer esa tarea con el Señor? Amén, amén. Mire, la bendición de servirle al Señor es la bendición de saber que toda nuestra casa está cobijada por eso que nosotras hacemos. Créanme, o sea, podemos dormir tranquilas porque sabemos que el Señor guarda nuestros hogares y nuestra casa. Así no lo veamos en este momento, pero Él sí tiene la película clara, futuro. Amén. Entonces ahí donde estás, vamos a cerrar los ojos y vamos a darle gracias a Dios sobre todo. Vamos a decirle al Señor en este momento, papito Dios, te damos gracias, amado Rey Celestial, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has otorgado el privilegio, Señor, de estar aquí delante tuyo, Dios, de recibir tu palabra, Señor, de recibir tu guía, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú conoces, Señor, nuestras aflicciones, Señor, nuestras necesidades. Tú conoces cada cosa, Señor, que sucede en nuestras vidas. Nada se ha salido de tu control, Señor. Nada se ha salido de tu amor, Dios,
No importa qué estemos pasando en este momento, no importa por qué situación, Señor, estemos en nuestra vida ahora, Padre Santo. Lo único que sabemos y de lo que tenemos certeza, Señor, es que tú serás propicio a cada una de esas situaciones, papá. Hoy te damos gracias, Dios, por este género, Señor, que nos has dado, porque tú nos has hecho mujeres y con ellos, Señor, nos has dado muchos privilegios, papá. Hoy tenemos clara cuál es nuestra identidad, Señor, delante tuyo, papá. Hoy tenemos claro, Señor, qué es lo que quieres de nosotras, Padre Santo. Y hoy, sabiendo esto, Señor, te pedimos la fortaleza necesaria, papá, para continuar adelante, para seguir con nuestras tareas, Señor, para poder cada vez ser mejores en ti, Señor. Yo te pido, papá Dios, que a cada una de estas mujeres, Señor, tú le des la guía, Señor, le hables a su corazón, a su vida, que en aquellos momentos en los que el desánimo, Señor, la tristeza pueda llegar de alguna forma, Dios, seas tú ahí, Padre Santo, como hiciste con esta mujer adúltera, Señor, que te inclinaste y la levantaste, Señor, y le diste nuevamente su lugar. Yo te pido, papito Dios, que seas tú con tu maravilloso amor siempre inundándonos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que haces, por nuestros hogares, por nuestro esposo, por nuestros hijos, Señor, por esa casa, Señor, que nos has dejado, Señor, bajo nuestra responsabilidad, papá, porque eres tú, Señor, que por tu gracia nos has regalado todo esto, Señor. No somos dignas, ninguna de nosotras, de todo lo que tenemos, Señor, pero aún así tú has visto nuestro corazón, has puesto tus ojos en nosotras, Señor, y hoy te damos gracias por eso, Señor. Te entregamos toda nuestra vida, Señor, te entregamos todo nuestro ser, Padre Santo, y nos comprometemos, papá, a seguirte, a servirte, Señor, con diligencia, dando la milla más, Señor. Que todo aquel que se pase por enfrente de nosotros, Señor, vea tu reflejo de amor, tu reflejo de perdón, Señor. Eso es lo que queremos hoy, Señor. Por eso nos entregamos a ti, Señor. Nos comprometemos contigo. Te alabamos, papito Dios. Te glorificamos y te damos infinitas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.